Muy bien. I had a feeling you'd be back. A ver, he pensado que quizá necesitabas ayuda con I algo. do, as a matter of fact. Revenge. You saw what those bastards that run the place were doing to Arabella, scaring the precious mite. I want to steal that big, shiny idol they're all chanting at. A ver, podría ayudarte, pero mi tiempo es muy valioso. ¿Un ídolo? ¿Qué pretendes hacer con algo así? The important thing is to get it away from them. That ritual's gonna get us all killed. And we can sell it once we get to the city. Thing like that's gotta be worth a small fortune. Nah. No cuentes conmigo, no pienso meterme en eso. Figures. Don't think you've got the stones for the job anyhow. Anything else? You've been a friend to us. Come back anytime. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? A ver. No he venido a echaros, no. Irse de la arboleda es la mejor opción. Puedo ayudar. ¿Puedes retrasar el ritual? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. Entonces, ¿por qué no la quitas del medio? A low thought. But I'd be lying if I said I hadn't considered it. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Korga, within striking distance. I can't manage that. But they've already let you pass once. No soy un asesino a sueldo. It doesn't sit well with me either. But to get these people to safety, there's nothing I won't do. You'd be well rewarded for the risk. But if that won't sway you, there's nothing more to discuss. Muy buenas, corsarios, yo soy Eldraz y bienvenidos un día más a El Arca Negra. Y retomamos de nuevo aquí en Baldur's Gate 3 y nada, continuamos. Vamos a ver una cosita. Misiones. Vale, encuentra canción nocturna. Misiones, la arboleda de los druidas. Encontrar una cura, hemos escapado de los infiernos nautiloides, vale. Encontrar algunos sectarios de la humanidad, vale. Salvar a los refugiados, encuentra canción nocturna. Bueno, vamos... Vamos a hablar con esta gente antes de nada. A ver tú. Out of my face, lizard. Qué desagradable eres. We're packing up, and I'd advise you to do the same. Seems our kind ain't welcome here. Nada. A ver tú. My thunder wave will make quick work of any goblin. Just you wait.
Vale. Todo esto está por aquí, perfecto. Bien. Vamos a ir a hablar otra vez con la coga esta. Después de hablar con este hombre, a ver si tiene algo mejor que decirnos, y si no, pues ya me voy a investigar por otro lado. Primero, tú, amiguete. I wish I could offer more assistance. For now, I must keep a close watch on Gorga. I hope to see both you and Halsin again soon. No puedo investigarte, ¿no? A ver, tú. Why are you here? I sent you to Zevlor. No dice nada nuevo. Esa está allí. Vale, aquí están los tres. Oh, my savior. I wish you could have visited in better times. Vale, ya he salvado a los druidas entonces. ¿Y tú? Leave. You are not wanted here. Qué desagradable eres. Y esto, a ver. The rat glares at you, but says nothing. The rat doesn't respond. It simply bares its teeth. Qué antipáticas que son, claro. Serán las ratas de la... A ver. Tienen nombre Pinta. Holodan. The rat watches your movements but does not speak. Y esta de aquí. The rat doesn't respond. It simply bares its teeth. Se llama... Ah, esa es la Pinta. Ren. Bueno, vamos a ir para allá. No, esta no. Quiero ir a la biblioteca. A ver si puedo hablar con este. Y me dice algo. By Sylvanus, another outsider. Should you have an ounce of sense, you will leave immediately. Qué antisociales que son, toda esta gente. Mira, un cofre ahí. Cofre de madera, cofre de mimbre, una bolsa, flor de las espinas. Leer. La página. Al completar la plegaria. Vale. Investigar. Vamos a ver. El rito de serpiente es una magia poderosa. ¿Por qué esta cara tan decía llevarlo a cabo? Deberíamos investigarlo. Muy bien. Leer. Best keep your hands to yourself. You're being watched. O sea, no puedo leerlo. No me dejan.
ver. Don't want to draw any attention. On tippy toes. Benji, estoy harta. A ver. Os lo dejo aquí para que lo leáis, ¿vale? Y lo voy a leer yo también aquí. A ver. Abigail. Muy bien. Casi me ve ahí. No me ha visto de milagro. Bueno, vamos a ver una bolsa que hay ahí. No hay nada. Me extraña un roce del mar sobre sagas. Elizabeth Emshot. Ha pasado mucho tiempo, querido lector, desde que nos reunimos por última vez. Ojalá fuese porque hubiese estado viajando por el ancho mundo en pos de nuevos trucos, pero caí en las garras de una saga. Vale, bueno. Me lo quedo. Vale. Artefactos de la arboleda. ¿Qué hay por ahí? Espera, vamos. Se puede ir por ahí detrás. Mira, hay cositas que coger, tablillas de piedra. Bueno, abrir. No, forzar. Yo creo que da la talla. Perfecto, Astarion. Eres un crack. Cántico... y una carta. Bien. Se tiene que ir el marcoril para que yo pueda seguir aquí descubriendo mis cositas. Esto no se puede ir por allá. All right, what now? If not over, then through. Seems simple enough. By Sylvanus, another outsider. Should you have an ounce of sense, you will leave immediately. Muy bien. Let's prowl. Take it one step at a time, Nettie. Come on. A ver, este tipo.
Vale. Habrá que cerrar la puerta e investigarlo todo. Ya, me voy a tener que esperar a que este salga. Y cuando se salga ya podré investigarlo todo. Vamos a ver. Vale, ahí salimos. Eso está por ahí, hay cofres. Vale. No time to rest. Have to keep going. Better not be cursed. Vale, yo creo que ahora sí que voy a poder investigarlo todo así deprisa. De todas formas, lo voy a seguir manteniendo. A ver, la tablilla catalogada de diversos, ídolos silvanos, una réplica de ritual fabricada en madera y una reseña de debajo de la entrada, la nota escrita con tiza recorre la piedra. Mucho más probable, más poder, el rito de las espinas. Perfecto. Lo robamos. Vamos a ver. Perfecto. Bien. Vamos a ver por aquí. Bien. Vale. Vale, 2 libritos. Robamos. A ver. Ahí va. Your light fingers have attracted attention. It seems an explanation may be in order. A ver. Engaño. Vamos a ver. Eres una artista. You'll walk free for now, but your stories won't land so well if you're caught again. Bueno, pues parece que se lo ha tragado. Así que estamos bien. No nos vamos a exponer más.
¿O sí? Over there. Para allá va. Un cofre de madera. Una mochila. Hay un montón de cosas ahí que podría coger. Después otro cofre ahí. La apasionante vida de Astarion. Cofre de mimbre. I've got a long road ahead. How delicious. One step at a time. No one stopped me yet. What have we here? Shall we? I'll just help myself. All right. No one back home will ever believe this. Vale. Wonder if the gods are watching me. Pues ya hemos vaciado la librería y todo, o sea que ya... Vamos a hablar con este. I should speak up. Well, at least the sun is nice. You should try it. Lay down and bask in its warmth. Pues sí, amigos, sí. Vamos a hablar con esta. Again? Nada. Y ahora desde aquí vamos a ir hacia afuera. Y esta ardilla. Ven aquí. Háblame. Timber se llama. Get out! The squirrel lunges at your foot and bites it. You barged in without an invitation. I wouldn't call that friendly. See, you're in my territory, and I want you gone. Qué hostilidad. Vamos a ver. Sí, la diplomacia del Paladin.
okay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? ¿Qué me han dado? A ver. Una oreja de hiena. Ahí va, para poción de velocidad. Sí, sí, claro. Venga, tenemos un buen acuerdo. A ver. Y lejos del árbol, entonces. Venga. Estamos de acuerdo. Glad you were here for those goblins. Picked one off yesterday myself. Shot her through the throat. Well, that should have killed her, but she kept gasping. Clawing at the arrow. Una manzana, bueno. No me interesa demasiado. Venga, perfecto. A ver, no hayas matado antes, no te preocupes, con el tiempo se vuelve más fácil. Ojalá hubiera podido verlo, es aburrido cuando, es el precio que pagas por salvar una vida, tienes que sentirlo o olvidarás quién eres. I had the same thought. And it's just going to keep happening. Bueno, ya está. What's next? Vamos a volver aquí. That coin's worth plenty. Don't let a squid get their tentacles on it. Asesino. Vamos a ver. Listo. Vamos a movernos por aquí. I haven't seen a single goblin. That's good, isn't it? Bien. A ver esta. Aradin's back with his tail between his legs. I'm glad for your help, but I'd hoped you were Halsin. A ver. Lamento decepcionarte. Parece que hay mucha gente buscando a ese druida. By all rights, he was a good man. I saw enough of him to agree. And I'm tired of good people dying. That's for sure. Bueno, ahí no puedo hacer mucho más, por lo tanto... A ver si podemos... Bueno, pues nada. Vamos a bajar la escalera y me voy yendo para allá. Pero visto lo visto, voy a dormir antes de otra cosa. Campamento. Ahí está corazón sombrío, Larian, este y este. Venga, vamos a descansar que ya viene tocando un descanso. ¿Cuentas con suficientes suministros? ¿Quieres descansar? Sí, porque estoy herido y necesito los conjuros. One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you.
Karlach, the archdevil Zariel's gladiator, come to burn the Sword Coast to ash. Te equivocas por completo, Will. Karlach no pretende hacer daño a nadie. Well, not counting the fuckers that need a good hurting. Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares. You'd cut a child's throat just to taste the blood. A devil? I didn't take the blade for a fool. I'm... A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Karlach, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the blood war. With every swing of her axe, Karlach fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof, clear as summer sky. It's over, Karlach. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlach's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Will shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the blood war, not an agent of it. By Balduran's helm, No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Para, has visto lo mismo que yo. Karlach no es ningún peligro. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! A ver, por los dioses, qué duro de mollera. Karlach no es una diablesa y lo sabes. Por los dioses, qué duro de mollera. Karlach no es ninguna diablesa y lo sabes. Would you listen to sense? This doesn't have to end badly for either of us. You know monsters better than anyone. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the blade got his name. I swear to you, on all I am not what you think. Shit! Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. Muy bien, muchacho. A ver qué ha pasado aquí. Vamos a hablar con Astarion por si tiene algo que decir. Nothing like a little camp drama to spice up the evening. Qué bueno. It's almost a pity things ended so amicably. Seeing those two duke it out would be fun. Es increíble. A ver, ¿no crees? ¿Qué crees que nos espera en las torres de Alzaluna? Creo que es mejor que te quedes en el campamento. A ver. Who knows? Drow? Mind flayers? Death? Hopefully not ours. But maybe answers. If we can convince the right people to talk. Muy bien. Este no. Siguiente, Lisel. Good thing for Will that Karlach called a truce. A tiefling that mighty would shred him to pieces and burn the remains. Now, what did you need?
A ver. Me gustaría que me acompañes. ¿Sabes qué nos ocurriría si no encontramos una cura? Tienes rasgos atípicos. Es raro ver a guilyakis por esta zona. I expect I am your first. No sabía nada de tu raza hasta que me capturaron. Ya me he topado con otros guilyakis por ahí, ¿no? Sabía de los guilyakis, pero nunca he conocido a ninguno. Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. I know of your kind, but I do not often encounter them. Those diminutive scales of yours look like mistakes. En serio, gracias por haberte fijado. It was an observation, not a compliment. No matter. I do not intend to stay long in this place. A ver, ¿sabes qué nos ocurriría si no encontramos una cura? Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Words forged in steel. May your actions express the same metal. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Vale. ¿Por qué te preocupa que no hayamos cambiado? Yo lo veo como una buena noticia. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Muy bien, vaya torso que tiene el lagarto. Torso de lagartija. A ver, seguro que un creche es la única forma de encontrar la cura. Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zaithisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir Library. The library was a gift from Vlaakith herself, that we may gain total understanding. A ver, ¿qué tipo de sabiduría? Ese tipo de sabiduría es muy valiosa. Los libros son fiables. Digo, perdón. Los libros son falibles, igual que aquellos que los escriben. Más bien, absurdo conocimiento, ¿no? Ese tipo de sabiduría es muy valiosa. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. Muy bien. I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. Now, well, you've earned my respect and more still. You've proven your wits. You are efficient and dominant, in and out Vaya of cambio, tan rápido, ¿eh? You've La proven actitud. your courage. I swear you would tear the horns off one dragon to plunge into another. And you're hardly bland. Your scent alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. Muy bien. A ver, vamos a... I want to taste you. Perhaps tonight, perhaps later, but I want it all the same. Muy Do bien. you?
Yes. Perhaps one night soon, I will come to your bunk and take what is mine. Until that night comes, I shall keep enjoying your scent. Muy bien. Vamos a ver al otro. Thank goodness that's all dealt with. The odds are stacked high enough against us already. No need to turn on each other. Muy bien. Creo que tengo un artilugio mágico que podría interesarte. Estaba pensando en ese problema tuyo. ¿Por qué necesitas magia? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Muy bien. Your enterprising approach to my problem is most encouraging. But it is a delicate process to keep my condition stable. I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. Perfecto. ¿Y qué más gente hay por aquí? A ver el mustio este de acá. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Vale. Corazón sombrío. Seems like Will and Karlach will play nice from now on. Saves us having to pick sides. Muy inteligente. Esos murales de la arboleda parece que tenían algo que te llamó la atención. What can I say? They were eye-catching. Consider me an art lover. Muy bien. Hay algo que no me estás contando, no me cabe la menor duda. I don't know what you mean. Cuando encontramos el santuario dedicado a Reúne, en la cueva reaccionaste de forma inusual. It's nothing, really. Tenemos que sincerar mutuamente. ¿Qué me estás ocultando? Hala. Persuasión. Vamos. You're not going to let this go, are you? You might wish you had. I worship Shah, the mistress of the night. It is my holy mission to oppose Selûne, her teachings and her followers. It hurts. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. Seré yo quien decida si monto un numerito o no. Es difícil confiar en alguien que me oculta cosas. O que no acepte unir fuerzas con un adorador de Shah. Me da igual a quien adores, tenemos problemas más acuciantes. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Bueno, en el futuro espero sinceridad por tu parte, dejémoslo por ahora. No puedo fiarme de ti, mejor será que nuestros caminos se separen por el momento. Ahora que la verdad ha sido a la luz, cuéntame más. All right. As I said, Shah is my patron, my mistress, goddess of darkness and loss. I assume you've heard of her? Refréscame la memoria. My Lady Shah is the Night Singer, the patron of darkness and loss. Fascinante. Most fear the dark, like children, because in darkness they see their fears reflected. But Shah teaches us to step beyond fear, beyond loss. In darkness, we do not hide. We act. Muy bien. Pain, hope,
the promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked, beyond the vanities of mortals. Perfecto, qué abrumador. No creo que sea algo pensado para ti. ¿Qué hacen exactamente los Luchadores de Shah para llevar a la gente hacia su diosa? Si me lo pones así, resulta extrañamente reconfortante. There's comfort, yes. But often there has to be pain beforehand. We tear down the lies the world is drunk on. The institutions they trust, the so-called gods they worship, the lives they cling to. We destroy false idols, topple corrupt organizations, fight heretics wherever they're found. There's often suffering, death even. Many people break before they embrace Shah's truths. You're wiser than most. Many people balk at our doctrine. It's the reason why we cherish secrecy. You've a habit of saying all the right things. Either you're very glib or we're kindred spirits. Maybe both, knowing myself. But yes, once we've saved ourselves, we can talk more on this. Hola, a ver qué más. Bueno. Ahora vamos a hablar con estos dos. Primero con Carlach y después con Will y ya nos vamos a dormir. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Perfecto. También me alegra que se haya unido a nosotros y que hayáis hecho las paces. Same. Now, instead of a liability, I've got a friend. Or I will have soon, anyway. Muy bien. Bien, bien, bien. Y este, a ver. La última charlita y a dormir. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Bueno, hombre, bueno. ¿Qué cuernos se supone que significa eso? Habla con claridad, Will. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Bien, merezco respuestas. And you'll have them. But I can't promise you'll like them. Vale. A dormir. 80, por lo tanto... Estos son 21. Estos son 30. Esto que son... A ver... Este y este... Vale... Y este, ya está. Descanso completo. Bueno, vamos a dormir un poquito. Vale. Se ha descansado y aquí nada. Vamos a ver el perrillo. ¿Qué pasa, hombre? Vamos a acariciarlo. Muy bien. Le vuelvo a acariciar.
Y ya le dejo. A ver, vamos a... O sea, Karlach, Astarion, Gale. Vamos a ir a ver más cositas que tengamos aquí. Este objeto es bastante útil. Me lo voy a dejar por aquí a mano. Vamos a ver las pociones. Pociones... ¿Qué me falta aquí? Me hace falta más orejas de hiena. Unas cenizas. ¿Qué puedo hacer? De orejas de hiena. Hago el extracto. Otra poción de velocidad. Qué rica. Ya tengo dos. Pero la segunda no la quiero para mí. Va a ir para Karlach. Por lo tanto, dividimos. Y esta va para Karlach. Ahí vas. Abrir. Perfecto. Pico. Martillo de guerra. La pala está bien. O sea, este man ya la dos manos. Esta hacha de guerra. Perfecto. Listo. Allí. Lo abrimos otra vez. Perfectísimo. Ahí va. Lucero del alba. Bien. A gran carga esa. Dividir. Este va a ir a Astarion. Vale. Tú. Protección contra el mal. Vale. Te lo vas a quedar así. Will, perfecto. Este va a ir a Gran Carda. Ahí va perfecto. Sí. Este va ahí también. Y este va ahí. Pues me gusta cómo van. A ver más cositas que se puedan coger. Poder abrir. Vale. La capa. Un laúd. Eso y eso. Escamas, vale, lienzo en blanco, un espadón bastante decente, cofres de mimbre. Vale, 3 personas ahí en ese cofre. Pues nada. Listo. Don't touch me. Ahí va bien. Elminster's not around, so it might as well. Armadura de mago.
Vale. Abandonar el campamento. Direct me. Vale, la armadura de mago. Bien. A ver, concentración, siempre preparado. Listo. Yes. Bien. Don't burn yourself. More goblins. What's next? ¡Hala! Let's move. Breathe deep. Pues ya estamos. Vámonos. El camino elevado, no. Entornos acantilados del camino. Recogemos. Recogemos. Making me sweat. Recogemos este también. Let's go. Vamos a ver, más para acá. ¿Tenemos alguno más o no? Déjame que vea yo por aquí. No parece que haya más gente. Aún así, podría ser que sí. Así que vamos a explorarlo. Sí que hay más aquí. Aquel de arriba. Vamos a... Vale. Come on, let's go. Phew. Aha. Nice. Venga, pues al campamento otra vez. Can't give up now. Estamos aquí, por lo tanto... Time to press ahead. No traps, please. Vamos a meter estos ahí. Abrimos. No. Es el de mimbre. ¿Dónde está la cesta de mimbre? Abrimos. Ahí. Perfecto. Y ahí. Y este. Lo ponemos ahí. Y lo dejamos ahí.
Y ahora lo mismo. Abrimos este. Y goblins anime y azotamentes. Pues así queda. Venimos para acá y abandonamos el campamento. Allá donde quede el grupo. I've got a long road ahead. Should mind my step. Venga. Vamos por aquí. Y bien. Vamos a ver todo esto que tenía Astarion. Esto a la encarga. Todo esto es para vender. Y vamos a pegarle una leidita a todo esto. A ver. Muy bien. Esto carda. A ver, un relato placentero. Esto es como una obra de teatro. Vamos a ver. Muy bien. Más por aquí. El roce del mal sobre las sagas. Vale, lo mismo. Muy bien, lo dejo para que lo leáis. Seguimos leyendo. A ver. El lomo del libro está endeble debido a su uso. La esquina de la página está doblada hacia adentro. El libro es un mito. El equilibrio es un mito. Por donde pasa cualquier clan, la naturaleza se resiste. Una unidad. La unidad es la ficción. Los hombres de carne y hueso solo buscan domar a la bestia y arrasar la flora. Somos el trueno y somos la lluvia. Destruimos la humanidad y hacemos crecer nueva vida en su lugar. Muy bien. Secreto del druida de las sombras. Inspiración obtenida para Gale. Y esto a gran carda. Nota medio arrancada. Leer. Las marcas que recorren la página no aparecen rayas escritas, sino más bien cortes. Caga. Muelles del pantano. Árbol. Ven sin compañía. O lo dan. Actualizaciones. A carda. Cartas de Candle. Keep. El Salvio. El Mister. Gorion. Esto todo es de lore del Baldur 1. El Candle Deal honrado servirle, pero no puedo evitar un esto. ¿Para qué necesito tener información sobre los hijos de Baal? Vale. Vale. Leer. Muy bien. Esto lo dejo para que es lore también del Baldur 1, creo. Vale, allí Urdimbre sombría. Vale, os lo dejo también. Esto es historia de la magia de los Reinos Olvidados. No me parece que sea muy relevante. Un poquito para Gale, a lo mejor su trasfondo, para que se entienda un poquillo de cómo funcionan los magos. A ver, artefactos de la arboleda.
Tablilla cataloga diversos artefactos mágicos de naturaleza druida. Alguien ha resaltado una de las entradas. Ídolo de Silvanus. Vale, bueno. Perfecto. Lo enviamos para allá. El ojo maligno. Vamos a leer este también. Si bien la cantidad de bagatelas que ganan una saga adquieren igualmente. Vale, bueno. Esto para que lo leáis ahí también. Un rito de las espinas. Ahí está. Se lo damos también al buen Carda. Enclave esmeralda. Leer. Decreto de círculo de ancianos. Los grandes principios son 3. Se debe preservar el orden natural sin importar su forma. Se debe destruir las fuerzas que amenacen el orden natural. El enclave esmeralda debe ofrecer ayuda a los heridos y agotados. Muy bien. Liderazgo de los Centarin. Lo leemos también, pero lo dejo aquí para que lo tengáis. Y va para el buen Carda. Listo. Pues sigamos. Ya hemos investigado un poco el temita. Esto... Ya vinimos por aquí, así que vamos a seguir. Nada, esto tenemos que seguir por este otro lado. Tengo que salir por allí, arriba. Todo esto ya estaba requete visto. Ahí vienen. Bien, ahí pasan de largo. Perfectísimo. Y nada, por aquí vamos. Nada. Seguimos. Lo que hay aquí. Esto es la arboleda. Vale. Mira, aquí está esto. Upper City, huh? Swish. Artemisa. Never spent much time there myself. I'll happily take you if we survive this bug's banquet. Sounds good. I've always been curious what a patriarch looks like. Bueno. Subimos por ahí. Vamos a ver. Open up. Y esta gente. Goblins. Dead travelers. Were they heading to the druids? Vamos a ver. The corpse remains silent. No dicen nada.
Aquí se han estado pegando. Comida. Un cofre de viaje. Dinero. Cubiertos. Y cubiertos. No hay nada más. Y aquí... Vale. Pues bastante interesante el dinerito que nos hemos llevado. Vamos a dar un vistazo a ver cómo podemos estructurar esto. A ver todo lo que tenemos aquí. Este para ti. Este para ti. Todo esto es para vender. Bien. Y ahora vamos a venir aquí. Vamos a venir a Gale. Inventario y contorno borroso. A ver si lo puedo aprender. Sí, lo aprendió. Nuevo oscurecimiento, ya lo sabe. Ya sabe el conjuro también este. Este también. Y este también. Muy bien. Ahí va. Listo. No one back home will ever believe this. Toda esta gente. Vamos a ver. Bueno, los goblins tampoco dicen nada. Un bocadito de pícaro. Something's waiting up ahead. Vale. También. La recogemos. Moonhaven. Guardaluna. Vale. Vamos a ir para allá. A ver si podemos conseguir algo de por aquí. Estamos explorando tranquilamente. Nada. Venga, pues vamos. Escondite el cazador. No hay nada. Bocadito de pígaro. Fallo de percepción. Sombrero de hueso. Vale, hemos encontrado esto. Abrir. Para saca. Un panal, esto. Nada, ahí no hay nada.
Este, a ver, acabar con la pala. Vamos a ver, mira, un cofrecito. Ahí va. Esto está tremendo, esto que hemos conseguido ahí, a ver. A ver qué tenemos. Tenemos flecha de ácido. Tenemos flecha de hielo, otra más. Flecha de oscuridad, otra más. Una flecha de ácido, también. Fuego de alquimista. Perfecto. Esta de fuego también va para él. Tenemos agua bendita. Que esta sí que me la quedo yo para mí. Y esto. Una vez por turno, después de que su portador corra o lleve a cabo una acción similar, puede saltar sin usar la acción adicional. Me parece interesante. Dedos ágiles. Me parece que para este es increíble. Me parece muy bueno. Para Starion. O para el mago, a lo mejor. Para el mago yo creo que es mejor ese objeto. Yo creo que sí. Oh, pero ha sido bueno, ¿eh? Eso que hemos conseguido ahí. Guau, 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 guau. A ver esto. Allí hay goblins. No quiero ir a por ellos todavía. Quiero rodear por aquí. A ver si encuentro algo más. Oh, mira, allí hay gente. Vale. Escondite del cazador. Nada. Y aquello que es Tita Ethel, a Demir y... Vale. She went to see you. We know she did. You know absolutely nothing, yet you just... Drop the act. Vale. Bueno, se levantan ahí y lo vamos a dejar de esta guisa. Así que justo para entrar en ese diálogo con estas buenas gentes, con Tita Essel y con estos dos energúmenos que hay ahí, pues entraremos en disposición. Pero de momento aquí se va a quedar la cosa, así que ya sabéis, si os ha gustado el episodio dale a like, suscribiros para apoyar al canal y cualquier cosita abajo en los comentarios. Venga, hasta la próxima, corsarios.